Muy buen día, jóvenes. Vamos a crear un nuevo proyecto. Ya saben, aquí crear un proyecto que sea Visual Basic y aplicación de Windows Form. En el nombre, en este caso sería el número 2, sus iniciales, y vamos a empezar con unas operaciones básicas. Entonces aquí nada le voy a poner operaciones. Voy a cambiar la ubicación. Si se fijan, aquí no me reconoce la ubicación que le había dado. Entonces voy a acomodarlo otra vez. En ejemplos. Insertar aquí en ejemplos. Y ahí selecciono esa carpeta. Y le damos ya en crear. Ahí esperamos a que cargue la interfaz. Vamos a ver. Y ahí va. Ahí está, nuevamente dando un repaso. Saben que aquí está el formulario, que es nuestra área de trabajo. Aquí está el explorador de soluciones. Si se fijan, aquí no aparece la carpeta de los recursos porque no hemos agregado nada de imágenes. Están las propiedades y nuestro cuadro de herramientas. Aquí primero voy a agregar yo Groupbox. Voy a acomodar, no sé, ahí de este tamaño, si no ahí luego lo modifico. Recuerden que dentro del formulario vamos a cambiar aquí y decir que es para las operaciones. Así. Sí, recuerden que en el texto es lo que se va a visualizar aquí en el formulario. Y Start Position, que siempre inicie al centro de la pantalla. El fondo también me gusta acomodarlo que quede un poco oscuro. Ahí está. Y en Groupbox, a este nomás le cambio la fuente, el estilo y el tamaño. Y el color, para que se distinga. Y está. En esta parte yo voy a agregar dos etiquetas. ¿Dónde está? Aquí. Está la etiqueta. Si se fijan, al agregarla aquí al Groupbox, adopta la modificación de las propiedades del texto. Aquí ya se ve que ya está de color blanco y ya cambió la fuente. Aquí en el texto voy a indicar que va a ser para un número. Vamos a trabajar con dos números y vamos a hacer operaciones con esos dos números. Ahí está, número, no es cierto, aquí era número 1. Vamos a subir. En este caso no vamos a generar código para la etiqueta. Puede ser que le deje el nombre así o generarle su abreviación, y esta va para el número 1. Ahí está. Y las veces que he copiado y pegado un elemento, muchas veces, esto sí no sé por qué pasa, pero no lo reconoce como un mismo elemento. Aún así le cambie el texto y la propiedad de name. Si yo quiero que esta etiqueta realice, no sé, la tarea de la suma, puede ser que esta etiqueta, aunque yo lo utilice para otra cosa, también efectúe la tarea de la suma. Eso me ha pasado en varias ocasiones. Así que busco, o más bien les recomiendo, que no copien y peguen los elementos. Como aquí está la otra etiqueta, nada más cambiamos aquí el texto. Este va a ser para el número 2. Y su propiedad del name, aunque no lo vaya a utilizar, le voy a generar su abreviación e indicar que es para el número 2. Y voy a tener dos cuadros de texto porque nosotros vamos a ingresar
la información en esos cuadros de texto. Recuerden que si no quieren buscar en la lista, lo podemos empezar a teclear aquí en el cuadro de búsqueda. Ahí está el text box, doble clic y aquí ya me lo agrega. ¿Sí? Igual se adapta a las propiedades que tiene el group box. Y agrego otro text box. Si se fijan, al moverlo genera ahí unas líneas azules. Ahí es para que ustedes puedan alinearlos. De otra forma, también por ejemplo, si se fijan, ahí cambia las propiedades. Voy a agregar otro. Y ustedes pueden seleccionar estos elementos. Y aquí tiene opciones para alinear al lado izquierdo, que quede céntrico o que quede del lado derecho. Y de este lado, más a la derecha, genera un espacio. Por ejemplo, este más bien sería el espacio vertical. Genera un espacio de la misma dimensión entre los tres elementos. En este caso me voy con control Z para dejar los dos que tenía. Ahí están. Y este cuadro de texto nosotros vamos a ingresar el primer número. Este sí lo necesitamos modificar, ya que con ese sí vamos a efectuar un evento txt-num1. En este no tiene caso que mostremos texto, ya que solo que nosotros lo vamos a ingresar desde ya cuando esté trabajando la aplicación. Y para este otro cuadro de texto tenemos txt-num2. Listo. Ahora voy a agregar botones. No es cierto, voy a agregar otra etiqueta. No es cierto. Ajá. Vamos a agregar primero otro group box para tener la salida de información. Sí, recuerden, aquí le voy a cambiar el texto. Aquí es la entrada. Nosotros vamos a ingresar la información o los dos números con los cuales vamos a realizar las operaciones o la operación. Y vamos a poner entrada de datos. Ahí está. Y este va a ser salida de datos. Ahí está. Y voy a modificar también sus propiedades para la fuente, el estilo y el tamaño. No me acuerdo en cuál dejé el otro. Creo que igual está en 16. Y el color del texto en blanco. Y aquí solo voy a agregar ahora sí la etiqueta, el label. Igual adopta las propiedades. Nos vamos al texto. Y en este caso solo vamos a mostrar la suma de los dos números que nosotros ingresemos aquí. Y lo vamos a mostrar igual en otro cuadro de texto. Ahora, aquí en el cuadro de texto se supone que nosotros no tenemos que escribir aquí. Aquí nos va a mandar la información. Entonces, aquí hay una propiedad que ya no me acuerdo cómo es. Ahorita la encontramos. ¿Cuál era? Aquí en read only le ponemos que sea verdadero para que no nos deje escribir en este cuadro de texto, ya que este solo nos va a mostrar el resultado. Y vamos a agregar 3 botones. Por lo general, si no es que ya de base siempre, bueno, sí, por lo general vamos a agregar 3 botones. El primero va a ser para el que va a generar el cálculo. Entonces también le ponemos acá en el texto que va a calcular. Vamos a ajustar sus propiedades. Igual de la letra, de la fuente. Y el color. Y el back color. Vamos acá. Ahí está. Y vamos a agregar otro botón.
Más, voy a calar aquí el copiar y pegar a ver si me deja. Pero copio, selecciono el formulario y pego. ¿Sí? Vamos a ver si funciona bien y ya deciden ustedes si copian y pegan los elementos. Les digo, a mí no me gusta hacerlo por esos inconvenientes que he tenido, pero vamos a ver qué pasa en este caso. Ahora, en este caso solo estamos trabajando con 3 cuadros de texto, pero vamos a trabajar con más. Entre más elementos tengamos, va a ser algo tedioso el tener que estar borrando nosotros los valores que se hayan generado en cada uno de esos cuadros. Así que vamos a utilizar un botón para limpiar esos cuadros de texto. Limpiar y el name, recuerden que va con su abreviación btn, limpiar. Y otra vez lo selecciono, copio, le doy clic al formulario y pego. También eso puede funcionar, que no nada más den copiar y pegar, sino que copien, seleccionen el formulario y pegan. Digo, a mí no me gusta hacerlo, pero lo voy a dejar a su consideración. El último va a ser para salir. Ya que tenemos este botón para salir de la aplicación, vamos a generar uno que haga esa misma tarea. En el documento ustedes pueden checar que hay propiedades del formulario que pueden desaparecer estos botones. Pueden utilizar esa opción y dejar solo el botón que nosotros generemos en la aplicación. Entonces aquí este va a ser para salir de la aplicación y cambiamos su name, btn, salir. Ahí está. Y creo que aquí sería todo para la interfaz. Vamos a ajustar esto. Ahí está. Listo. Ahora, ¿cómo accedemos al código? Ahí, bueno, a la ventana donde trabajaremos con el código. Una opción es presionando la tecla F7. Le damos nada más un clic y ahí nos genera la ventana para desarrollar el código. Y aquí nos pone las dos. Ahí está para el código. Aquí está para el formulario. Aquí, si se fijan, aparece un pequeño asterisco. Esto significa que no se ha guardado la aplicación. Pueden darle aquí al botón, bueno, al icono del guardar, o control S, como ahí nos lo muestra. Entonces ustedes, mientras vayan generando alguna modificación, presionan control S, hacen una modificación, presionan control S. Este programa no suele estarse cerrando. No he batallado con ese tipo de situación, pero pues sí, como recomendación para estar trabajando de una forma más segura, o ya cualquier modificación que vayan realizando, control S y ya no hay de qué preocuparse. Otra forma de acceder, ya que está aquí el código, es dándole doble clic a los elementos con los que vamos a trabajar. Ahora, antes de, solo agregué los cuadros de texto. No, sí les puse el nombre. Perfecto. Ok. No, este no. Entonces voy a poner el de la salida, va a ser txt, y en ese vamos a mostrar la suma. Ahí está el del número 1 y número 2. Ahora sí, estos botones, que son los que se van a encargar de realizar los eventos o tareas, le damos doble clic y fíjense lo que va a pasar. Aquí solo nos aparecen estas dos líneas de código que son del formulario en general, y al darle doble clic al botón de calcular nos genera estas dos líneas y nos deja el cursor justo en medio de esas dos líneas, lo que nos indica que lo que nosotros escribamos aquí son las tareas que va a efectuar ese botón. Entonces aquí, como este botón va a calcular la suma de dos números, primero tenemos que generar variables para guardar los números que nosotros ingresemos al cuadro de texto. Podemos generar comentarios colocando solo el apóstrofe. Si se fijan, aparece de color verde. Y se puede, bueno, más bien vamos a empezar con la declaración de variables.
¿Cuántas variables vamos a utilizar? Dos. Bueno, serían tres. Para el número 1, para el número 2 y para el de la suma. Si checan el documento, ahí nos menciona que para declarar una variable necesitamos la palabra clave dim. Y si se fijan, aquí nos indica: declara y asigna un espacio de almacenamiento para una o varias variables. Voy a generarlas primero por separado. Es la palabra dim, después el nombre de la variable, que va a ser para el número 1, espacio. Si se fijan, aquí otra palabra clave, es el AS, y nos va a servir para especificar el tipo de dato con el que vamos a trabajar. Entonces le podemos dar tabulador y se selecciona esa palabra clave que nos está, digamos que, recomendando el programa. ¿Por qué? Porque reconoce que estamos declarando una variable. ¿Sí? Si se fijan, el trabajar con Visual Studio es muy amigable, nos va ayudando en el desarrollo del código. Ponemos ya el as y va a ser un tipo de dato, no sé, en este caso puede ser algún entero o flotantes, según lo que vayamos a agregar. Voy a declararlo como entero, ponemos la palabra integer, ahí está. Si la empezamos a escribir int, y ya aparece aquí seleccionada la palabra que vamos a utilizar, podemos presionarle igual el tabulador y nos selecciona o nos agrega esa palabra en específico. Damos enter. Voy a declarar otra para el número 2, igual como un entero, y en la que se va a guardar la suma, igual como entero. Ahí está. Otra forma de declararlo sería, por ejemplo, igual la palabra clave dim, poner número 1, coma, dejamos ahí un espacio, número 2, coma, suma, y ya en la última variable que declaremos, bueno, aquí ya la está detectando, le pongo otra S, y ahora sí ya la palabra clave y el tipo de dato. Ahí está. Pueden declararlas de cualquiera de las dos formas. En este caso las voy a dejar por separado y voy a borrar esto. Además, no lo borro, lo dejamos aquí, pero lo acomodamos como comentario, ¿sí? Para que no lo tome en cuenta a la hora de continuar con el código. Muy bien, ya declaramos las variables num1, num2 y suma para utilizar la información de los cuadros de texto. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esa relación de lo que ingresemos en el cuadro de texto con estas variables? Pues bien, vamos a agregar aquí un comentario y vamos a indicar que aquí viene la parte de la entrada de datos o entrada de información. ¿Cómo se va a hacer esa relación? Mi variable num1, bueno, si se fijan, al escribir nu nos muestra ahí palabras o instrucciones que ya trae por default el Visual, y aquí ya nos aparece el num1 y num2. Nuevamente, si checan ustedes la información que está en los documentos, menciona que aquí el Visual no hace distinción entre mayúsculas y minúsculas. Si yo pongo con mayúsculas el num, ahí nos aparece, ¿sí? Nada más le damos tabulador y nos corrige el nombre de la variable. Igual si ponemos puras minúsculas num1, damos enter, nos corrige la variable. Ya detecta estas variables que nosotros agregamos y ya nos evita así problemas de si habían declarado con minúsculas, con mayúsculas o habían entreverado las letras. Ahora, nuestra variable num1, ¿qué va a guardar? Va a guardar la información que está en el cuadro de texto. ¿Cómo se llama el cuadro de texto? Nuestra variable num1 va a ser igual
al nombre que le dimos al texto. Recuerden que la propiedad name es donde ponemos la abreviación, y ahí está txt num1, pero recuerden que estos cuadros de texto tienen muchas propiedades. Entonces nosotros tenemos que indicarle aquí al programa que vamos a trabajar con este cuadro de texto, y con un punto tenemos que decirle o especificar la propiedad que queremos utilizar de ese cuadro de texto, que en este caso es el texto que vamos a escribir. Entonces ponemos texto, ahí está, y ahora sí, num1 va a ser igual a lo que se escriba en este cuadro de texto. Es decir, si yo escribo aquí un 1, al presionar calcular, ese 1 que está en el cuadro de texto se va a guardar en la variable num1. Muy bien, vamos a realizar lo mismo para la variable num2. Va a ser igual a txt num2 punto en su propiedad texto. Muchos mencionan cuando trabajan con Visual Studio que aquí lo pueden leer al revés. Es decir, la propiedad de texto de este cuadro de texto se va a guardar en esta variable. ¿Sí? Pueden hacer la relación como a ustedes les parezca más eficiente. Una vez que ya tengamos, bueno, ahorita vamos a agregar otra instrucción a esas variables, pero vamos a calarlo primero así. Ahora ya tengo, o ya le indica al programa que en estas variables se va a guardar lo que nosotros escribamos en esos cuadros de texto. Ahora, ¿eso para qué? ¿Para qué queremos guardar esa información? Para mostrar aquí una suma. Entonces, aquí ya viene la operación o el proceso de nuestro programa. ¿Qué tarea se va a efectuar? Se va a efectuar que en la variable suma se guarde el resultado de lo que exista en el num1 más lo que exista en la variable num2. Y ya que se realizó la operación, vamos a mostrar el resultado. Mostrar el resultado, o pueden ponerlo como salida de datos o salida de información. ¿Cómo lo vamos a mostrar? Si se fijan, aquí estamos con los datos de entrada. Nosotros ingresamos un número y lo guardamos en la variable. Aquí es a la inversa. Aquí nosotros vamos a mostrar un resultado desde aquí del código hacia la interfaz, ya hacia el usuario. ¿Cómo se va a hacer? Ahora, el cuadro de texto de la suma va, bueno, en su propiedad de texto, aquí que no se les olvide, suele ser un error muy común, a mí ya me iba a pasar, que siempre hay que especificar la propiedad del elemento con el que estamos trabajando. Ahora sí, ese cuadro de texto, ¿qué va a mostrar? Va a mostrar lo que se haya guardado en la variable suma. Ahora, si se fijan, creo que, bueno, voy a borrar esto y voy a borrar esto. Vamos a ver, sí, aquí está. Aquí se genera un subrayado o con líneas onduladas. Aquí no es que sea un error, es como una advertencia, es como decir, mira, tienes una variable, pero no la estás utilizando. Sin embargo, cuando se presenta de color rojo, aquí sí es un error. Ahí nos indica error de sintaxis. Igual acá, ¿sí? Se esperaba una expresión. Si ya tenemos aquí este dato que va a ser igual a algo, hay que especificar a qué va a ser igual. Entonces, si a ustedes se les presenta ese subrayado verde, es solo una advertencia de que no se está utilizando esa variable, pero si es rojo, indica que sí hay un error y tienen que checar y corregir ese detalle. Ahora, vamos al diagrama, al formulario, perdón, y ahora vamos a limpiar. Una vez que hayamos hecho la operación, vamos a limpiar para trabajar con nuevos valores. ¿Cómo se limpia? ¿Qué vamos a limpiar? Los cuadros de texto.
Nos vamos en orden con el cuadro de texto del número 1, propiedad, bueno, punto para ver su propiedad, que en este caso es clear. Damos tabulador, enter, agregamos el segundo cuadro de texto, punto, su propiedad clear, enter, el tercer cuadro de texto, punto, clear, y podemos dar bueno, aquí no el tabulador, sino otro enter. Y así ya se van a limpiar lo que tengan estos cuadros de texto. Y para salir, aquí viene la instrucción más difícil y, de todo el visual. Van a tener que esforzarse para recordar esa instrucción a la hora de salir del código. Aquí solo tenemos que poner la palabra end y listo. Si presionamos F5 va a hacer lo mismo que darle en la palabra iniciar. Bueno, aquí en la opción de iniciar voy a presionar F5 y me va a ejecutar la aplicación. Ahí nada más lo que tarda en cargar. Ahí está. Se fijan, aquí está el cursor, está esperando que agreguemos un número. Vamos a poner el ya acostumbrado 7 y un 3 para que nos dé un 10. Vamos a ver qué pasa. Vamos a dar calcular y ahí está. La suma de estos dos números es igual a 10. Vamos a darle limpiar y ahí están los tres cuadros de texto completamente limpios. Pero si se fijan, ahora no hay ningún cursor. Tendríamos que seleccionar nosotros o posicionarnos nosotros en el cuadro de texto. Ahora si se fijan, aquí sí nos deja ingresar datos y aquí como modificamos su propiedad para que sea solo de lectura, aquí no nos va a dejar ingresar nada de información porque ese cuadro de texto nos va a mandar información, no está esperando a que nosotros le ingresemos algún dato. Ahora, esto es lo que les menciono del cursor. También se puede hacer igual para facilitarnos el trabajo. No sé, que pongamos aquí 1, 2, calcular y lo limpiemos y evitar que tengamos que movernos para acá, que no es una tarea muy difícil que digamos, pero sí facilita el trabajo. Bueno, vamos a darle aquí en salir. Ahí está, termina la aplicación. Y dentro del mismo botón de limpiar, si nosotros queremos posicionarnos o más bien posicionar el cursor en uno de los cuadros de texto, tenemos que indicar ese cuadro de texto. Yo quiero que siempre que limpie la información, el cursor aparezca en el cuadro de texto del num1. Lo selecciono, le ponemos ahí el punto y vamos a buscar la propiedad focus. Esto es muy extraño. Esta propiedad, si se fijan, no aparece. Pongo la F, pongo la O, me aparece font, me aparece for color y ya. No sé por qué esta opción, o bueno, esta propiedad nunca ha aparecido en lo que la he utilizado. Aquí sí tenemos que escribirla completa nosotros, focus. Si se fijan, ahí lo reconoce, no nos marca ningún error, pero no sé por qué no aparece en el listado de las propiedades. Y le damos iniciar. Y ahora sí vamos a ver qué pasa. Agregamos aquí el número. Aquí igual el 3. Damos calcular. Ahí está el 10. Y ahora al darle limpiar, ya aparece el cursor nuevamente en el cuadro de texto del número 1. Muy bien. Creo que esto sería todo por la sesión de hoy. No es cierto. Antes vamos a salir. Hay ocasiones, me imagino que si lo han visto, yo me he topado con videos, ya sea en Facebook o en alguna otra red social, que cuando nosotros ingresamos valores y le damos calcular, en lugar de 10 aparece un 73, o sea, en lugar de sumarlos, los concatena, pone ahí un 73 en lugar del 10. Eso sucedía hasta la versión del 2015. En la 2017 lo corrigieron, creo. Bueno, no, la verdad no me acuerdo. La 2017 creo que no la utilicé mucho, pero yo me di cuenta hasta esta versión, en la 2019, que ya no sucedía ese error. Si por alguna extraña razón a ustedes no les muestra aquí el 10 y les muestra un 73,
lo que habrá que hacer es especificar, como estamos trabajando con números, habrá que especificar que lo que tengamos de texto en este cuadro de texto no sea el texto en sí, sino que sea el número que nosotros ingresemos. Y eso se hace con la palabra val y tener la información del cuadro de texto entre paréntesis. Igual para el otro cuadro de texto ponemos val y entre paréntesis lo que ya teníamos del txt num2.text. Y así van a especificar que queremos el valor, ¿sí? El valor tal cual, el valor numérico que se encuentre escrito en este cuadro de texto. Así si a ustedes les aparecía un 73, al poner ya el 7 y el 3 y calcularlos, ya les va a mostrar la suma tal cual de los dos valores. Y creo que ahora sí, esto ya sería todo por la sesión de hoy, jóvenes. Y nos vemos en la siguiente. Cuídense.